Buen día. A continuación desarrollaremos un pequeño debate acerca de la SEP y sus 91 años de existencia. Bueno, los integrantes seremos José Alan Sánchez, Natalie Velarde, Leslie Guzmán, Aidel Moreno y Aida Lizárraga y su servidor Luis Fernando. Bueno, iniciaremos hablando con quién creó la SEP. Bueno, aquí les hablaré de un personaje muy importante en lo que fue la creación de la SEP, que fue José Vasconcelos. Él nació en Oaxaca el 28 de febrero de 1882 y murió en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. Él ha sido uno de los grandes pensadores latinoamericanos del pasado siglo. Él fue rector de la Universidad Nacional, fue también jefe de departamento universitario y de Bellas Artes, secretario de Educación Pública y director de la Biblioteca Nacional. Él, durante su ejercicio en la Secretaría de Educación Pública, realizó una de las grandes reformas educativas en México. Vasconcelos impulsó la educación popular y fue su ideal central hacer una escuela, una casa del pueblo y del maestro, un líder de la comunidad. Un jefe del proyecto educativo de José Vasconcelos son los llamados Libros Verdes, un proyecto ambicioso para que los mexicanos de la época conocieran los clásicos universales. Bueno, pero ahí dice, lo que tú estás diciendo es que el maestro era considerada la máxima figura o la máxima autoridad y era respetado por todos. Pero hoy en día el maestro ha perdido muchísima autoridad y sobre todo prestigio y respeto. ¿A qué creemos que se deba eso? Pues yo considero que más bien es por lo que se llama la sociedad del conocimiento, ya que pues cualquier persona piensa que o cree que él sabe más que un maestro, pues, como por ejemplo tener una carrera de arquitecto o de doctor, piensan que pues son más que un maestro, pero en realidad no. Por ejemplo, si estás dando clases en una primaria y el padre del niño es doctor, cree que puede humillarte por él ser doctor, siendo que un maestro no es cualquier cosa. Ajá. También es aquel que le enseña y educa a sus hijos. Es aquel que le va a enseñar a sus hijos a salir adelante. Piensa que esta carrera es como algo sencilla y no saben por todos los problemas que pasa un maestro en el aula, con los padres, en la sociedad. Es que ese poder se ha ido perdiendo, tanto el valor como del maestro actual como de la antigua. Antes se tenía más aprecio por el maestro y sobre todo más en las comunidades rurales. Y si se ponen a pensar esos padres de familia que son arquitectos, doctores, ¿quién los educó a ellos? ¿Quién les dio clases? Un maestro. Bueno, ahora hablaremos de la siguiente pregunta, que sería ¿cómo fue la creación de la SEP? Bueno, pues cabe recordar que en 1919 la educación pública tenía severos problemas, ya que de 344 escuelas, 148 escuelas existentes no estaban funcionando correctamente por la falta de organización. Pero ya que entró Adolfo Huerta, se vieron varios cambios, como por ejemplo, se otorgó al departamento universitario la función educativa que tenía el gobierno del Distrito Federal y se decidió retomar el artículo 3, donde se marca que la educación debería ser laica y gratuita. Bueno, retomando lo que dice el artículo 3, como ya lo mencionamos, ¿hasta qué punto es laica y gratuita la educación? Porque como hemos visto en algunas primarias o escuelas, se les cobra cuotas a los padres de familia, se les pide dinero a los niños para realizar ciertas actividades, e incluso se han escuchado rumores en los últimos meses de que la educación se quiere privatizar. ¿Qué opinión hay acerca de esto? Pues yo opino que sería mal privatizar la educación porque en México hay mucha pobreza, no todas las personas pueden pagar un colegio, por eso inscriben a sus hijos en escuelas públicas. Y privatizando la educación, esas personas que metieron a sus hijos en escuelas públicas ya no van a poder pagarles una buena educación, por lo tanto va a haber más rezago educativo, más personas, va a haber más niños sin educación, andando por las calles viendo qué hacer todos los días. En cambio, si sigue como está la educación, los niños pueden seguir yendo a la escuela. Yo pienso que es un punto muy importante ese, y más sobre todo que en las escuelas privatizadas se emplean mucho eso de los programas educativos, como lo son de la comprensión lectora, que pues les ayuda mucho el aprendizaje de los niños y les deja un mejor lenguaje en su léxico. Entonces, ¿tú estarás de acuerdo con la privatización?
Pues en parte sí. Bueno. Yo no, porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades. No todas tienen dinero suficiente para pagarlo. Algunos con trabajo tienen dinero para poder sustentarse al día, pero ya para pagar una educación ya no van a tener para comer, que entonces está mejor que coman a la educación. Obviamente van a preferir comer a estar mandando al niño a la escuela, porque si van a la escuela pues se van a morir de hambre los demás. Y estamos hablando de que en casa mínimo hay de 2 a 3 niños de la misma edad cursando la primaria, entonces no solo sería el gasto de un niño, sería el gasto de 1, Sí. 2 o 3. Y no solo es la primaria, si privatizan educación va a ser Preescolar, kinder, primaria y y secundaria. Y ya si hay toda la niños, educación básica. toda la educación básica, y si hay niños de distintos niveles, pues ya tienen que pagar todas, kinder, primaria y secundaria. Todavía eso no estaría bien. También no dejemos de lado de que la nueva reforma tiene el fin de eliminar el rezago educativo o de contribuir a disminuir el rezago educativo. Entonces, con la privatización de la educación, se dejaría de lado este objetivo que Se están contradiciendo. Ajá. O sea, creo que la sociedad, no está bien eso para la sociedad. Inclusive en cuestiones económicas, sociales y políticas, creo que está mal. Habría mucha desigualdad, volveríamos al tiempo de antes, cuando nada más la gente que tuviera oportunidades económicas fuera la que estudiara. Sí, de hecho, tienes De razón. acuerdo con el artículo 584, el nuevo que se reformó junto con la reforma, está bien eso del rezago educativo para que ya no haya tanto pues, y no haya tanta deserción en las escuelas primarias. Bueno, prosiguiendo con el tema, ahora pasaremos a la pregunta, ¿cómo fue la creación de la SED? Pues fue un proyecto, el proyecto de crear la Secretaría de Educación Pública Federal requería una reforma constitucional. Mientras esto ocurría, asume la rectoría de la Universidad Nacional el licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios para hacer la educación pública de carácter federal. Ya como rector de la universidad y titular del departamento universitario, el licenciado Vasconcelos inició la formulación práctica de distintos proyectos, emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos. Depuró las direcciones de los planteles e inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental, que era la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. Bueno, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estructura departamental? Bueno, para José Vasconcelos estaban los 3 ordenamientos fundamentales, los cuales eran el departamento escolar, en el cual se integraron todos los niveles educativos, desde el jardín de niños hasta la universidad. En segundo lugar, el departamento de biblioteca, con el objeto de garantizar materiales de lectura para apoyar la educación en todos los niveles. Y en tercer lugar, el departamento de bellas artes, para coordinar las actividades artísticas complementarias de la educación. Más adelante se crearon otros departamentos para combatir problemas más específicos, tales como la educación indígena, campañas de alfabetización, entre otras. Bueno, en la actualidad, ¿creen que se ponen en marcha esos departamentos? Pues sí y no. El departamento de biblioteca, yo pienso que en algunas escuelas sí se toma en cuenta, que lo están tomando como el Programa Nacional de Lectura, pero en otras escuelas están las bibliotecas que se les fueron otorgadas por la SEP en malas condiciones. No hay ni libros, nada más están ahí de parapeto. En cambio en algunas sí los utilizan, pero no se sabe si nomás los libros están ahí o en realidad leen. Bueno, ¿de qué manera le podemos dar un buen uso a este departamento? Pues yo pienso que todo tiene que haber iniciativa del profesor, de poner a los estudiantes a que escojan un libro a su criterio, el que el estudiante decida, y lea por lo menos 30 minutos al día. Y más que nada ahorita es obligatorio, y más porque salió la nueva cartilla de evaluación. Bueno, pero ¿cuál es la función de la SEP? Sabemos que la Secretaría de Educación Pública es la encargada de la educación básica de toda la República Mexicana. Esto quiere decir que comprende el nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria. Sabemos también que dicha educación es pagada por el gobierno, pero ese dinero no se está manejando muy bien, adecuadamente como debe ser. Por eso hoy se está solicitando la colaboración económica de los padres de familia o exalumnos que ya estuvieron en esa escuela, y con eso lo hagan para implementación de aulas nuevas, o muchas veces los padres aportan dinero, por ejemplo, a las escuelas que son de tiempo completo y pagan
una cierta cantidad para que los alumnos les den el servicio de comida y muchas veces ese dinero es del gobierno. Eso no me parece correcto. Yo siento que está mal que le pidan a los exalumnos porque ya no es obligación de ellos. Ellos ya estuvieron, ya los padres de ellos ya pusieron, ya no tienen nada que meterse ahí. Y aparte al gobierno le dan una buena cantidad de dinero que creo que lo están malgastando en otras cosas, porque les dan muy buena cantidad para la educación y no se ve que ese dinero esté implementado en las escuelas ni en la educación. Bueno, ahorita mencionamos una propuesta muy interesante, que era la de que exalumnos o padres de familia aportaran cierta cantidad económica a la escuela con el fin de beneficiarla. Bueno, eso estaría bien, por ejemplo, en cuestión tecnológica. Lamentablemente algunos maestros no estaban lo suficientemente preparados. ¿Qué podríamos hacer para corregir esto? Pues yo podría decir que otro aspecto muy relevante de la SEP es que en la educación básica principalmente está representada por el Instituto Politécnico Nacional y uno muy importante el Instituto Nacional de Bellas Artes y la CONACULTA, que es el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, la SEP. Y administrativamente en la SEP los niveles educativos se administran mediante subsecretarías. De acuerdo a lo ya mencionado, se encargan de trámites personales, certificación, documentación, para la atención de correspondientes alumnos o padres de familia. Sí, pero lo que quiso preguntar fue que si a los maestros se están implementando nuevas tecnologías, eso de las TIC que ahora se están usando, a los maestros se les tiene que dar más, ¿cómo explico? Unos programas, clases sobre cómo utilizar las TIC para la educación. ¿Qué vamos a hacer con los maestros que no quieren tomar las clases? Pues es que tendría que hacerse a fuerzas, porque los niños, un niño de primer año ya sabe mover una computadora. Más que nada porque hay maestros ya muy antiguos que ya deberían de haberse retirado. Yo creo que Exactamente. los que debemos de poner el cambio somos nosotros como nueva reforma educativa de la RIEP, porque vamos a ser la primera generación pues que vamos a salir con este nuevo programa o proyecto que se está implementando en las escuelas normales, que es trabajar en el enfoque de competencias, el de las TICs. La RIEP tiene un buen programa para nosotros, pero lo que no se toma en cuenta es que los maestros que ya deben de jubilarse no lo quieren hacer. Entonces ya no hay lugar para nosotros y tenemos que estar batallando para conseguir un lugar, cuando ellos ya pueden retirarse y dejarnos ese lugar a las nuevas generaciones que pueden dar más educación a las nuevas generaciones de niños. Y pueden ser más eficientes todavía para la educación de los niños. Exactamente. Se ha estado comentando últimamente que en muchos estados de la República los maestros no quieren ser evaluados. Están en contra de la evaluación por lo mismo, porque no quieren ser sacados. Aparte del porque aula. tienen a sus hijos, meten a sus hijos a estudiar para maestro y quieren dejarle la plaza. Piensan que porque ellos batallaron para conseguir la plaza, sus hijos no deben de batallar. En cambio, eso no quiere decir que el hijo sea un buen maestro, porque no está por vocación, está porque el papá le dijo y porque le va a dejar la plaza. En cambio, las personas que sí estamos por vocación, no podemos, tenemos que hacer el examen, no tenemos quien nos ayude. Y es una forma más fácil de... Seguimos con el tradicionalismo. Con el tradicionalismo. Muchas veces también es por los sueldos, que no se les paga igual y pues esa es una gran razón por la que los maestros ya mayores pues no se quieren jubilar. Y pienso que la SEP tiene que tomar cartas en el asunto sobre ese tema. Pero es un problema grave, pero creo que es aún más grave la falta de combatir el analfabetismo tecnológico en los maestros en la actualidad. Sí, es una falta eso de que los maestros deben de digitalizarse, porque los maestros hoy en día no quieren hacerlo. En cambio, las generaciones, que lo vuelvo a repetir, que ya las nuevas generaciones que somos nosotros, ya sabemos cómo utilizar unas computadoras, cómo utilizar las TIC en un enfoque educativo. Así como nosotros se nos están enfocando con un fin educativo, que a los niños les deje un conocimiento. Bueno, para finalizar hablaremos sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, que acaba de entrar y con él asumió la Secretaría de Educación Pública, Emilio Schaeffer, que esperemos traiga muy buenas propuestas para mejorar en cuanto a lo educativo. Acaba de entrar, esperemos que con el paso del tiempo vaya demostrando algunas de las fortalezas que puede hacer. Y pues, ¿alguna conclusión que quieren hacer?
Pues esperemos que se vayan generando grandes cambios en la educación, reformas para el bien de los alumnos, no simplemente para el bien de los profesores, sí. Yo pienso que todo enfocado a la educación para los alumnos, para que México cambie, pero que cambie desde una postura, desde los administrativos, que sean derecho las cosas. ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias por su atención.